Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús y hoy un día más donde nos conectamos para poder seguir con este cronograma que estamos realizando sobre las enseñanzas de Génesis. Estamos en estos momentos. Hoy me tocó Génesis 17 y Génesis capítulo 18. Amén. Entonces para ello vamos a comenzar con una oración. Gracias, maravilloso Dios, te agradecemos por este hermoso tiempo de haber compartido tu palabra, Señor. Sé que, Señor, caerá en buena tierra. Y mis hermanos que van a oír esta palabra, que van a ver, Señor, tú, Señor, seas tocándolo, seas restaurándola, y tú seas, Señor, en quien pueda corregirlos, enseñarlos, en quien nos pueda exhortar, maravilloso Dios. Tu palabra es viva y eficaz, que cobra vida, Señor, dentro de nosotros, maravilloso Dios. Y creemos en tu palabra, caminamos por tu palabra, porque con tu palabra hiciste los cielos y la tierra, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Tú, Señor, serás instruyéndonos en este día, Señor. El Espíritu Santo será hablando por medio de nuestras bocas, para que pueda ser transmitido, Señor, y pueda, Señor, enseñar a tu pueblo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Entonces esperamos unos minutos y vamos a comenzar. Entonces esperamos unos segundos y vamos a comenzar con las enseñanzas de Génesis capítulo 17 y Génesis capítulo 18. Amén. Entonces vamos a comenzar con Génesis. Vamos a comenzar con el libro de Génesis capítulo 17. Vamos a lecturar la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Génesis 17. La circuncisión, señal de pacto. Hoy vamos a aprender sobre la circuncisión que hizo al pueblo de Dios en aquellos tiempos. Amén. Que era un señal de pacto. Pero ahora en la actualidad vamos a ver si sigue cumpliendo ese pacto que hizo Dios con Abraham. Amén. Vamos a ver si sigue vigente. Amén. Entonces vamos a lecturar la palabra de Dios y poco a poco vamos a entrar, a profundizar y hacerle comprender cuál es el propósito de Dios que le estaba con este pacto. Amén. La 17 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, dice. Amén, mis hermanos. Cuando sabemos que Dios ya había hecho un pacto anteriormente con Noé, que cuando vino el diluvio y después hizo un pacto con Noé del arco iris. Amén. Ese arco iris representaba que jamás Dios iba a destruir con agua a la tierra otra vez. Entonces, a veces cuando yo veo en el campo
cuando hay una llovizna y entre calor aparece un arco iris, ¿verdad? Ese arco iris, a veces yo me siento contento, me siento alegre, porque yo sé que Dios es bueno y grande y misericordia, que no va a destruir la tierra otra vez. Amén. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos y volvamos a sus caminos. Amén. Entonces, eso vimos un señal que hizo con Noé. Amén. Entonces debemos agradecer a Dios todos los días por la vida, por los alimentos, por la vestimenta y más que nada lo que nos salvó. Amén. Cuando ya pertenecíamos al lago de fuego, al infierno, pero su gran misericordia, su amor nos salvó. Amén. Entonces nosotros tenemos que agradecer en todo tiempo a Dios. Entonces, aquí en el versículo 1 estamos viendo que Noé tenía, dice, 99 años. Noé tenía, diré Abraham. Abraham tenía 99 años. Amén. Cuando nosotros vemos versículos atrás, capítulos atrás, Jehová le habla cuando tenía 75 años que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de multitudes, que su descendencia iba a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero ¿qué pasa? Tuvieron que pasar todavía 25 años para que pudiese cumplir esa promesa. Amén. Porque a la edad de los 86 años tuvo un hijo. Amén. Que más adelante en Romanos, cuando hablamos en Romanos habla ese hijo, dice que es hijo de la carne. Amén. Que Sarai, que todavía en aquel tiempo todavía Dios no le había puesto, no le había cambiado su nombre por Sara. Sarai le sugiere que tuviese un hijo para que pudiese cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios no necesita ayuda, sino Dios es grande, es soberano, que todo está en control de él. Amén. Entonces ese hijo no era lo que Dios le había prometido, que la descendencia iba a salir de Abraham y Sara. Amén, que lo vamos a ver más adelante en los capítulos. Entonces dice que lo tuvo, ya sabemos cuando lo hemos leído en los pasajes anteriores, que tuvo de Agar. Amén, que su hijo se llamó Ismael. Amén. Entonces Abraham tiene la promesa que Dios le había hecho, recién se va a cumplir a los 100 años. Amén. Ahí se cumple la promesa. Y en Romanos nos habla que es el Hijo del Espíritu. Amén. Cuando nosotros podemos aprender algo muy importante de esto, que para cultivar tal vez el carácter espiritual, para llegar a ser alguien grande espiritualmente, ser maduros, no toma de 2 días, 3 días o 4 días. Son procesos que tenemos que pasar, etapas que tenemos que pasar. Dios en esas etapas nos prueba, en esas etapas nos moldea, así dice como al oro, ¿verdad? Cuanto más le metes al fuego, más de valor tiene aquello. Entonces de esa manera también nosotros somos procesados en ese tiempo. Vemos muy clara esa enseñanza de Abraham. Amén. Que Dios le hace una promesa a los 75 años, pero se cumple a los 100 años todavía. Tuvo que pasar 25 años esperar a Abraham para que pueda recibir esa promesa que Dios le había hecho. Amén. Entonces, tal vez a la edad de los 99 ya se siente uno sin fuerzas, se siente débil, se siente ya que tal vez ya no es como la juventud, ¿verdad? Cuando nosotros vemos acá en la actualidad, ya de los 99, de los 75, de los 70, ya como que ya están sin fuerzas, ¿verdad? Están débiles, están desganados, ya no tienen la fuerza de la juventud. Entonces vemos que Abraham ya a la edad de los 99 estaba como que tal vez lo veía algo dificultoso. Amén. En nuestra mente humana nosotros podemos ver así. Cuando Dios nos hace promesas y no vemos que lo cumple, nos desesperamos, a veces queremos que de la forma más
corta, o que se puede hacer a nuestra manera. Amén. Pero Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Entonces, aquí Dios revela según lo que nosotros necesitamos. Amén. Él nos bendice según lo que necesitamos. No nos bendice a lo que queramos nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos, estamos en el pasaje capítulo 1, en el versículo 1, dice, y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Esta palabra es todopoderoso. ¿Qué querrá decir cuando escuchamos esta palabra todopoderoso? Cuando nosotros lo leemos, y de dónde salió esta palabra todopoderoso, en el libro original, se escribe el Shaddai. Amén. El Shaddai significa todopoderoso, es poder. Amén. También dice, como se refiere a senos. ¿Y por qué senos? Dice, cuando el Todopoderoso es como que una madre alimenta a un bebé. Una madre, ¿cómo le cuida a sus hijos? Con ternura. Amén. Amén. Y también hay otra inscripción que es el Shaddai. El Shaddai significa basta. Entonces dice, Dios basta. Amén. Dios es suficiente para todo lo que estás pasando, atravesando. Con Dios todo se puede y con Dios todo es posible. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando dice anda, dice camina. Amén. Dice delante de mí. Pero ¿por qué le está diciendo que vaya delante de él? ¿Por qué le está diciendo anda delante de mí? Amén. Eso quiere decir que Dios nos está cuidando las espaldas. Amén. Tal vez Abraham se sentía preocupado por la dificultad, por la debilidad, por los años, que ya tenía 99 años. Pero Dios le dice, anda delante de mí, que yo te cuido las espaldas como una madre cuida a sus hijos, y yo soy suficiente. Amén. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cuando los bebés empiezan a caminar, los padres van detrás de ellos. Amén. Cuidándolos a que nos puedan caer. Entonces, de la misma manera, hace una referencia que Dios, cuando nosotros empezamos a caminar, somos como unos bebés. Dios va detrás de nosotros, cuidándonos a que no podamos caer. Amén. Cuando lecturamos la palabra de Dios en Isaías 58:8, en Isaías 58:8, que dice, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Que Dios siempre nos está cuidando. Amén. Entonces, eso quiere decir que debemos tener una confianza absoluta al Padre, al Creador. Amén. A pesar de las dificultades, creer que en Él todo se puede. Amén. Entonces, y otra palabra, cuando nos habla acá de perfecto, acá la palabra perfecto no es que no tengamos errores o que seamos intachables. No. La palabra perfecto acá hace una referencia que es completo, o dejar de adquirir o de necesitar. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir de este primer versículo? Que Dios es suficiente, que con Él todo lo podemos. Amén. Que con Él no existe derrota. Amén. Porque Él venció la muerte en la cruz. Amén. Cuando leemos Colosenses 2:10, ¿qué dice Colosenses 2:10? Vamos a lecturar en Colosenses 2:10. La palabra de Dios en Colosenses
Colosenses. Amén. La palabra de Dios vamos a lecturar. Colosenses. Amén. Colosenses 2:10 dice la palabra de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Que dice que Él es la cabeza. Que encima de Él no existe nada. Él es el todopoderoso, el soberano que está por encima de todo. Amén. El creador de los cielos y de la tierra. Y cuando nos habla en Salmos 103:13, dice que nos cuidará como un padre cuida a sus hijos. Amén. Que Él es poderoso. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a lecturar el versículo 2. Dice: y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Dice acá que la va a multiplicar. Amén. Que ya en los capítulos anteriores le había hecho esa promesa a Abraham. Amén. Que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, incontables. Amén. Que somos nosotros los hijos de Dios. Amén. La 3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole. Algo muy poderoso este versículo. Cuando nosotros verdaderamente comprendamos quién es Dios, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios llega a nuestros corazones, ¿qué dice Abraham? Postró. Cuando nosotros comprendemos quién es Dios en nuestras vidas y lo que hizo Jesús por nosotros, ¿cómo no debemos de postrarnos delante de Él? Amén. Gracias, Señor. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y decir que sin ti no soy nada. Amén. Y decir que tal vez a pesar de las dificultades, de lo que hacemos, de los pecados que hacemos, decir que miraste en mí, Dios, pero su amor es grande y misericordia. Amén. Vamos a continuar. Dice el 4: he aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbres de gentes. Amén. Cuando nos habla de muchedumbre de gente, dice está hablando de los gentiles. Amén. De los gentiles y de los que he hecho el pacto en aquel tiempo, de todo el mundo, de la humanidad. Va a ser padre Abraham. Amén. Pero tú dirás, pero si Abraham solamente era del pueblo de Dios escogido, de Dios de Israel, nosotros somos gentiles, ¿cómo puede ser nuestro padre? Amén. Más adelante vamos a ver por qué es nuestro padre Abraham. Amén. Vamos a leer el versículo 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto padre de muchedumbre de gentes. Amén. Dice Abraham. Abraham, ¿qué significaba? Dice, padre de los arameos. Era padre de un solo país. Amén. Pero Dios, cuando le cambia el nombre a Abraham, dice, es padre de multitudes de todos los países de la tierra. Amén. De Asia, Europa, de todos los continentes. Amén. Padre tuyo y mío. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, Abraham es tu padre. Amén. El versículo 6 dice, y multiplicaré de gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Cuando habla de naciones, de los gentiles. Amén. De los gentiles y reyes. Amén. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Cuando Ananías va por Saulo, él tenía miedo, gran temor, y eso nos habla en Hechos 9:15, la misma expresión que nos está hablando aquí en el versículo 6. Hechos, vamos a lecturar Hechos. Vamos a lecturar la palabra de Dios en Hechos. Hechos 9:15. Santo Dios, aún me estoy perdiendo. Hechos 9:15 dice la palabra de Dios, dice,
Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes. Amén. Cuando habla de gentiles, de las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los gentiles y los reyes. Los gentiles que han aceptado en su corazón a Cristo. Amén. Porque a veces nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que analizarlo, tenemos que profundizar bien, porque a veces si nosotros no entendemos la palabra de Dios, solamente tenemos como una información, o a veces solamente lo vemos como un libro de poesías, o de buenos pensamientos, o de éticas. No solamente eso es la Biblia, sino es vida y alimento para nuestra alma. Amén. Vamos a lecturar el versículo 7. Estamos en Génesis 17:7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti y sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Amén. Cuando acá nos habla de descendencia, está hablando sobre la semilla. Amén. Es una semilla que Dios va a dejar por generaciones, que va a ser sembrado y que va a dar frutos. Amén. Y cuando habla acá de generaciones, es para siempre. Cuando nos habla de pacto perpetuo, podemos decir el pacto Olam. Pacto Olam es un pacto eterno que iba a durar para siempre. Amén. Entonces, el versículo 8 dice, y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. ¿El Dios de quién iba a ser? De los que iban a cumplir el pacto. ¿Y qué era el pacto? Ahorita vamos a ver cuál era el pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham en aquellos días. Amén. Ya del versículo 9 al versículo 14 vamos a lecturar la palabra de Dios y vamos a estudiar un poco sobre la circuncisión. Y luego vamos también a comprender un poco la circuncisión del corazón que nos habla en Romanos. Amén. ¿Cuál era el pacto que hizo en aquellos días Dios con Abraham de la circuncisión y cuál se establece ahora en la actualidad? Amén, que vamos a lecturar en Romanos. Amén. Entonces vamos a lecturar la palabra de Dios en Génesis del 9 al 14. Vamos a lecturar y vamos a explicar cuál era la circuncisión, en qué consistía y cómo lo debían de hacer, a qué edad, y todo vamos a lecturar. Y luego en nuestra actualidad, cómo se debe realizar o ya no se debe realizar. ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios, dice la 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardaré mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre ti y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre ti y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros. Vuestras generaciones ha nacido en casa y comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de linaje. Deberá ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Y estaré en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Entonces vamos a comprender un poco sobre la circuncisión. Dice, si tú eres de Cristo, dice, tenías que cumplir el pacto que había establecido con Abraham. Amén. Amén. Entonces, la importancia de la circuncisión.
este, ¿qué era el prepucio? El prepucio era como que solamente tenían los varones, amén. Los varones era la parte que les sobraba en el aparato reproductor. Eso se tenía que cortar. Dice que a la edad de 8 días después de haber nacido. Amén. El prepucio, ¿qué es en la actualidad? Es una barrera, es un obstáculo que nos deja avanzar. Amén. Entonces, porque Pablo puso un ejemplo en aquellos tiempos que dice que hasta nuestro cuerpo, cada uno funciona de nuestro cuerpo, tiene una enseñanza para nosotros. Amén. Dios es grande y soberano, que todo lo hizo perfecto. Amén. Dice que, según los estudios del año 1935, dice que en el 8º día después de haber nacido, había un líquido de protombina que servía para coagulante, pero según la investigación de en aquel tiempo, dice que en el 8º día después de haber nacido, esa protombina, ese líquido coagulante, al 100% se encontraba al 8º día. Entonces, Dios es gran soberano, ¿no? Que nos conoce, Él porque nos hizo. Amén. Entonces, vamos a ver también el concilio en Jerusalén. Dice, nosotros no tenemos que ser judíos ahora, en la actualidad, para ser salvados. Solamente tenemos que ser, dice, que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, nuestro corazón. Amén. Porque la sangre de Cristo nos marcó, nos lavó, nos redimió para ser hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver la circuncisión del corazón. Amén. La circuncisión del corazón en Romanos 2, del 25 al 29. Vamos a lecturar Romanos 2, del 25 al 29. Romanos 2, del 25 al 29 dice: Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene por ser incircunciso. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircunciso como circuncisión. El que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te concederá a ti que con la tierra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión la que hace extraordinariamente en la carne, sino que el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no letra, la alabanza en la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Dice, en aquellos tiempos los judíos pensaban que tenían una ventaja del resto del mundo en aquellos tiempos. Amén. Pero después todos ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran la descendencia física de Abraham en aquellos tiempos, cual Dios había hecho un pacto con Abraham. Dice que todos en aquellos tiempos debían ser circuncidados al 8º día. Amén. Para poder formar parte del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana. Amén. Israel era una nación privilegiada en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento. Tenían la ley, la Torá, tenían el pacto, amén, que Dios había hecho con ellos. Que en aquellos tiempos, si tú no tenías el pacto, eras un gentil, un pecador, un adúltero, que tienes todos los pecados. Amén. Pero ¿qué pasa? Que los judíos, pensaban que tal vez al saber que ellos estaban circuncidados, pensaban que ya
lo miraban ellos como algo, como un seguro, amén, que pensaban que a través de aquello ya no tenían nada más que hacer, amén. Tal vez descuidaron algunas áreas de su vida, pero no era de esa forma, amén. Y ya no tenían que preocuparse de nada, aparentemente, porque ya estaban circuncidados, y al ser circuncidados, como que estaban obteniendo la vida eterna. Pero Pablo le da de entender que no es así, amén, que la circuncisión sí era extraordinariamente importante, una señal externo que pertenecía al pueblo de Dios, que era una lealtad, una consideración, amén, porque dice que separados del pacto también estaban separados de Dios, amén. Antes era un símbolo, amén. Antes no había firmas, no había papeles, todo era simbólico antes, amén. Hasta ahora también, por ejemplo, cuando uno se casa, lleva un anillo. Cuando una persona tú lo ves por la calle y ves con un anillo, es un símbolo que está casado, amén. Pero no quiere decir que esa persona tal vez no pueda pasar adversidades, dificultades en su matrimonio. Al ver que tiene un anillo, tú no puedes ver esos, amén, como estaba pasando con los judíos en aquellos tiempos, porque pensaban que al tener la circuncisión ya eran salvos y se descuidaban de leer la Biblia, de leer la Torá, amén. Entonces Pablo les hace entender: de nada sirve ser circuncidados, pero que tus hechos, que tu acción está fuera de la voluntad de Dios, que no estás haciendo lo que Dios había ordenado, amén. Entonces dice que, pero que era incircunciso, incircunciso era, era fuera del favor de Dios, el que no cumplía con la ley, era un pagano en aquellos tiempos, amén. Entonces los judíos ya se sentían seguros al tener la circuncisión, pero Pablo acá les hace acordar, les hace ver una manera que no solamente era la circuncisión, sino era cumplir la palabra de Dios, que es, amén, que es nuestra guía para nosotros, amén. Es como el bautismo, amén. El bautismo es una señal, es una obediencia que le debemos dar a Dios. Pero ¿de qué vale si nosotros nos bautizamos y no vivimos conforme a la palabra? Es lo mismo la circuncisión, amén. Cuando leemos el versículo 26 hasta el 27, ¿qué pasaba que si una persona gentil se arrepentía y entregaba su vida a Cristo? Entonces ya podía pertenecer al pueblo de Dios, amén. Si reconocía al Dios verdadero y fiel, ya delante de Dios era circuncidado, aun siendo incircunciso, amén. Amén. Por ejemplo, Abraham, su fe fue contado por justicia, pero fue justificado cuando todavía no era circuncidado Abraham. Ahora la circuncisión es como señal de la fe que tenía, amén, cuando aún todavía no estaba circuncidado, amén. Entonces, para que vengas a ser, entonces Abraham era padre de nosotros, de los creyentes, amén. Entonces tenían que ser circuncidados. Ahora nosotros hemos aceptado a Cristo, ya somos hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Podemos entender que somos descendencia de Abraham, amén. Ahora podemos decir que nosotros estamos incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham, amén. Entonces, el verdadero hijo de Dios es el que ha cambiado su corazón, amén. De nada vale tal vez haberse bautizado o circuncidado, pero si tus caminos y tus hechos dicen lo contrario, amén. Entonces tenemos que vivir para Dios, tenemos que vivir para Jesús, amén. Entonces, porque dice, no, Él nos cambia el corazón de piedra al corazón de carne. Tenemos que cambiar ese corazón, amén. ¿Qué es corazón de piedra? Es algo insensible a Dios, algo
que hace pecados, algo inhumano. Amén. Pero nosotros tenemos que cambiar. Y el Señor es el que nos va a cambiar. El Señor es el que nos va a dar ese cambio en nuestras vidas. Amén. Nos vamos a ver el versículo 15. Génesis, estamos en Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai su mujer no se llamará Sarai, mas Sara será tu nombre. Amén. Sarai significaba mi princesa, algo posesivo, amén, que me pertenecía. Pero Sara es princesa. La princesa porque iba a ser la descendencia de todos. Amén. Dios acá le cambia. Amén. La 16 dice: y te bendiciré y también te daré de ellos hijos, y te bendiciré y vendrá a ser madre de todas las naciones, reyes de pueblos que vendrán de ella. Amén. Como estábamos viendo en los pasajes anteriores, eso que lo vimos de los reyes y naciones en el versículo 6. Amén. Y lo vemos en Hechos 9:15, también estábamos explicando hace rato los reyes y naciones, amén, de los gentiles y de los judíos, amén. Solamente los gentiles, ¿qué tenían que hacer? Aceptar a Cristo en sus corazones, y ya pertenecían a la descendencia de Abraham, al pueblo de Dios, amén. La 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Amén. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Amén. Abraham seguía creyendo que Ismael era el que Dios le había prometido, que se iba a cumplir lo que Dios le había dicho. Amén. Le respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para la descendencia pues de él. Amén. Acá está haciendo una promesa el divino Dios. Amén. Dice: y en cuanto a Ismael también he oído, he aquí te bendeciré y te fructificaré y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes generarán y te haré una gran nación. Que también a Ismael había oído su clamor de su padre, y que también le iba a dar, dice, 12 príncipes y nación. También le iba a dar una descendencia poderosa. Amén. La 21 dice: más yo estableceré mi pacto con Isaac, y la que Sara te dará a luz en este tiempo, año viene, dice. Y acabó de hablar con él, y subió Dios al altar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y tomó a sus siervos nacidos en su casa, y todos comprados por su dinero, todo varón entre domésticos y la casa de Abraham, si circuncidó la carne del prepucio y todo aquello en el mismo día, como Dios lo había dicho. Abraham, edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, ya era de 13 años, cuando fue circuncidado de la carne de su prepucio. Y el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, todos los varones de la casa y siervos nacidos en la casa y comprados del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Amén. Acá como vemos que Abraham era un siervo muy obediente, un hijo muy obediente, que circuncidó ya a la edad de los 29 años, sabiendo que esa edad ya era algo muy, se podría decir, como que no tenía tanta garantía que iba a sobrevivir. Amén. Y ya era muy riesgoso. Amén. También que Ismael, también a los 3 años, algo muy riesgoso, porque solamente tenía que circuncidar a la edad de 8 días después de nacido. Amén. Y Abraham obedeció la palabra de Dios y fueron circuncidados todos. Amén. En aquel día. Ahora vamos a lecturar Génesis 18. Dice: después le apareció Jehová en encimar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Amén. Después de qué dice, después de haber
después de lo que se habían circuncidado a la señal del pacto, las que habían cumplido la voluntad de Dios. Entonces, después dice Jehová. Cuando hablamos de Jehová, o Señor, Yahvé, Yahweh, hay algunas corrientes que hacen muchos énfasis en los nombres. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienes que pronunciar bien Jehová. Y es mucha énfasis en Jehová. O hay muchas más corrientes y pronunciaciones, o como se escribe en el internet. Amén. En hebreos son solamente consonantes que lleva la letra Y, H, W, Y. Amén. Pero no es importante cómo lo pronuncies, sino cómo vivas para Él. Que tú solamente sirvas a Dios con todo tu corazón. Amén. Porque hay que ser lógicos. Para Dios será importante que tú pronuncies bien y vivas mal, o vivas bien al agrado de Dios. Amén. ¿De qué valdrá pronunciar bien, pero si estás viviendo mal delante de Dios? Amén. Pero solamente dice que es un nombre, ¿verdad? Cuando hablamos un poco del nombre, en nuestra actualidad solamente le llamamos porque nos gustó, o porque por ser bonito, vemos en una película, o nombres de la Biblia, agarramos porque tiene un bonito significado, lo ponemos nombre a nuestros hijos, a sus hijos. ¿Vale? Pero en la perspectiva hebreo, el nombre se ponía de acuerdo al carácter, a la misión profética que ellos iban a realizar. Amén. Por ejemplo, Abraham era padre de arameo, pero cuando Dios le cambia a Abraham, significa padre de multitudes, de naciones, de países. Amén. También cuando hablamos de Jesús, Jesús significa salvación. ¿Y cuál era su misión? Salvar. Amén. Entonces tenía que haber mucho énfasis en aquellos días los nombres. Amén. Y cuando nosotros hablamos en Joel 2:32, cuando vamos a hablar del nombre, dice invocar el nombre de Él. Cuando se habla de invocar, no solamente es repetir el nombre, sino es que tenemos que portarlo. Tenemos que portar en nuestra vida ese nombre, que puede reflejar ese nombre en nuestra vida, qué enseñanza nos da. Amén. No tomar en vano ese nombre. Cuando nosotros hablamos en Juan 5, le dicen, ¿no? Jesús, ¿en nombre de quién vienes? Amén. No le están diciendo el nombre, no, en sí no le están diciendo, no quiere que le digan el nombre, sino le dicen en la enseñanza de quién vienes. Amén. Si nosotros estudiamos la Biblia anterior, antes dice que no podían predicar solamente los que ya tal vez habían leído la Biblia una vez, dos veces, o se habían aprendido algunos textos. Tenían que ser unas personas muy capacitadas, tenían que tener unos maestros muy reconocidos. Por ejemplo, Abraham, su maestro era Gamaliel, y por eso lo escuchaban. Amén. Cuando nosotros leemos el versículo 5:43, dice, pues Jesús yo vengo en el nombre de mi Padre. ¿Qué dice? Dice en el nombre, pues yo vengo en la palabra de mi Padre, yo vengo en la enseñanza, en la instrucción de mi Padre. Amén. Es algo muy importante y muy profundo que tenemos también que estudiar el nombre. Amén. Es muy importante. Nos vamos al versículo 2, dice, entró sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban juntos a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda y recibirlos, y se postró en la tierra. Amén. Hasta acá hablando de 3 ángeles, que podemos comparar en Hechos 3:12. Amén. Acá hay una misión divina que representaban a Dios, los ángeles. Amén. Que Dios usa medios tangibles para entrar, para comunicarnos con nosotros. Amén. Entonces, dice acá, salió corriendo, dice, ¿no? Salió corriendo. Pero ¿cómo podemos pensar que la edad de los 29 años corría y además había sido operado, había sido cortado de su prepucio? Amén. Y acá hay una enseñanza muy poderosa, que cómo le estás sirviendo a Dios tú, a pesar de tus dificultades, tal vez el sueño, tal vez el cansancio, pero le servimos a Dios. Amén. Que nada nos tiene que impedir para servir a Dios. Amén. Entonces la 3 dice, y Señor, si ahora has hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases
la copa de tu siervo. Amén. ¿Qué le está diciendo? Que era un gran hospedador. Acá Abraham nos enseña cómo servir a Dios, que él corría a recibirlo, a atenderlo. Amén. Cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento, aquí en el Nuevo Testamento aprendemos una enseñanza que el Padre corría hacia el Hijo a recibirlo. Amén. Que sabemos que el hijo pródigo era un hijo de Abraham que se había perdido. Amén. Porque nosotros somos descendencia de Abraham y somos hijos de Abraham. Entonces el Padre era Dios. Entonces cuando nosotros vemos acá en Abraham corre a recibirle al Padre. Amén. Sabemos que aquellos tres hombres ángeles eran representantes de Dios. Era el Padre, Dios lo servían. Abraham sabía, por eso le servían con tanto. Amén. Vamos a lecturar la 4 y la 5. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y rescataos y recostaos debajo del árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis y pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y dijeron haz allí como un dicho. Acá está hablando de un bocado de pan, ¿no? Cuando hablamos de bocado de pan nos imaginamos que es algo pequeñito, que un pedacito de pan. Amén. Pero no es así. Vamos a ver en versículo 6 dice entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, de la princesa, dice, tomó pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del corvo. Entonces aquí vemos que no solamente si nosotros leemos la palabra de Dios, Abraham dice que tenía criados, amén. Era un hombre que tenía mucha posición, que tenía sirvientes, pero ¿por qué Abraham estaba sirviendo a aquellos 3 hombres él mismo de forma personalizada? Amén. Aquí hay una enseñanza muy poderosa, que servir al Dios, al Rey de Reyes, que no tenía que ver intermediarios. Tú tienes que servirlo con todo tu corazón, tienes que servirle con todo lo que tienes, con tus bienes, con tus riquezas. Tienes que servirle como Él nos dio todo. Amén. Si Él nos dio los cielos y la tierra, nos dio a nuestro Padre, nos dio a nuestra familia, todo nos da, tenemos que servirle a Dios de esa misma forma. Amén. Y acá Sara, dice, Sara, la princesa, amén, también de servicial. Y lo trataba, ¿y cómo lo trataba a su esposo? Amén. En pasajes le dice, ¿no? Mi Señor, le dice, ¿no? Ahora, ¿cómo tratan a ver las esposas a sus esposos? Tenemos que aprender esa gran enseñanza de Sara, amén, la obediencia que tenía y cómo sometía a su esposo. Amén. Y luego dice, y corrió Abraham a las vacas, tomó el becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y ese deprisa lo preparó. Amén. Vemos que aquí como él seguía corriendo. Amén. Es un énfasis en lo que seguía corriendo. Amén. Lo atendía deprisa, porque agarrar el becerro es algo que todavía no es algo rápido, sino un poco trabajoso. Amén. Preparar el pan, amasar, que estaba haciéndole con esmero. Y recordemos que todavía lo estaba haciendo operado, amén, porque recién se había circuncidado. Amén. Dice, tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y estuvo en ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Cuando nos habla de leche, nos habla de la palabra de la Torah. Cuando nos habla del becerro, nos habla de la fortaleza, del servicio. Amén. Y del árbol de la cruz, de la protección que nos da. Cuando nosotros podemos aprender algo muy importante de acá, que a través de la palabra, nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos quién es y la vamos a servir. A servir al Dios Todopoderoso, Él nos va a dar su protección y nos va a guardar. ¿Amén? Entonces, el versículo 9 vamos a leer, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Amén. Aquellos 3 hombres, los ángeles,
ya sabían que Sara estaba ahí, entonces solamente le preguntaron para que se pueda asomar y oír lo que le iban a decir a Abraham. Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una reunión y escuchas su nombre, como que das a prestar atención. Amén. Y de esa misma forma dicen, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y será escuchada a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Ya ves, Sara estaba escuchando detrás de la puerta lo que le estaba comentando. Amén. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara se había cesado ya de costumbre de las mujeres. Amén. Sara ya no puede hacer lo que todas las mujeres le hacen. Amén. Entonces se rió pues Sara entre sí diciendo, pues qué envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces dijo Abraham, ¿por qué te has reído Sara diciendo, de cierto que has dar luz siendo de vieja? Amén. Dice que acá Sara se ríe, amén. De acá esa risa, su nombre de Isaac significa reír. Amén. Amén. Y le ponen su nombre de Isaac. Dice. Y la 14 dice, ¿hay para Dios cosa difícil? Este versículo debe quedar como que grabado en nuestra mente, porque estamos pasando momentos difíciles, tenemos que decir, ¿habrá acaso cosa difícil para Dios? Amén. Si es el dueño de nosotros, no hay nada imposible para Él. Amén. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. Amén. Si Dios hizo una promesa con nosotros, tenemos que esperar el tiempo, porque Dios es fiel y justo. Su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es todopoderoso, que cumple sus promesas. ¿Amén? Entonces Sara negó diciendo, no me reí, tuvo un poco de miedo y dijo, no será así, sino que te has reído. Y reído significa su hijo que va a tener. Amén. Isaac. Abraham intercede por Sodoma. Sodoma, que es una perversión de los habitantes. Dice, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y iban con ellos acompañados. ¿Amén? Dios le revela a Abraham, no solamente para aquellos tiempos, sino para nuestros tiempos, que en nuestro tiempo dice, ¿no?, que va a ser como los días de Noé, como de Sodoma. ¿Amén? Vamos a leer. Habitando ya de ser Abraham de una gran nación y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará sus hijos y de su casa después de ti, y guarde mi camino Jehová, diciendo, justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, de los que hablando cerca de él. Amén. Entonces acá la clave, lo que más importante tenemos que rescatar, dice que es acá la comunicación. El objetivo de comunicar a los hijos, de encaminar, de enseñar de las cosas de Dios. Amén. De nada sirve que tú estés bien, pero tus hijos están apartados en la idolatría, en la mundanalidad. ¿Cómo están la fe de tus hijos? Amén. Porque el Padre no está dedicando el tiempo a sus hijos. Amén. No solamente es decirlo, sino hacerlo, tomar de la mano y hacerlo juntos. Amén. Si nosotros llegamos tal vez a multitudes, llegamos a que se conviertan tal vez 1, 2, 3, es la gracia de Dios. Amén. Vamos a lecturar la 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Amén. Entonces podemos ver y darnos cuenta que el mundo está, dice, lleno de maldad, que tiene que ver mucho énfasis Dios está haciendo aquí a los padres. Amén.
que los padres no están dedicando tiempo a sus hijos. Amén. Que no están instruyendo a Dios, a sus hijos, en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué vemos tanta maldad? Porque esos niños no han sido instruidos, han sido abandonados, han sido dejados y se han formado en malos caminos. Amén. Porque ¿qué pasará si el mundo enseñara cosas de valores, enseñara el camino correcto a sus hijos? No habría tanta maldad. Amén. Entonces acá tenemos que hacer mucho énfasis en los padres. En el versículo 22, la 21 dice: descenderá ahora y veré si has consumado la obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabe. Amén. Acá dice que Jehová iba a descender a causa de que había un grado extremo de maldad. Amén. ¿Cuál es el grado extremo de maldad? Es que a la maldad dice que lo celebramos. Amén. Al decir tal vez a nuestros hijos, esto no pasa nada, lo puedes hacer normal, pero ¿qué pasa? Estamos inculcando a nuestros hijos en ese camino, y más adelante va a ser uno rebelde, lleno de maldad, lleno de ira, y no solamente va a hacerlo, sino lo va a celebrar la maldad. Amén. Ya es una persona indiferente. Vamos a lectura de la 22 a la 32. Dice: y se apartó de ahí los varones, fueron a Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás al justo por un impío? Quizá haya 50. Amén. Del versículo 22 al 32, acá Abraham hace una énfasis que le está diciendo a Dios, ¿no? ¿Qué acaso destruirás? Porque tal vez en esa ciudad hay 50 justos, destruirás al pueblo, dice Jehová, dice que no. Y así sucesivamente hasta llegar a 10, hasta la 32. Amén. Cuando hace un énfasis dice: y dijo: he aquí, ahora que me he reprendido mi Señor, quizás hay 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no te enojes ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás hay 10, no destruiré. Respondió: por amor a los 10. Amén. Como que Dios no puede destruir, o tal vez hasta uno. Amén. Entonces, ¿por qué no llegó a uno? Estaba bajando, amén. De 50 bajó 50, 45, 30, 20, 10 y no llegó a uno. Amén. ¿Y por qué solamente llegó hasta 10? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy día es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, mis hermanos. Bendecimos este día, esta noche, y vamos a dar gracias maravilloso Dios. En este día te agradecemos por tu inmenso e infinito amor, por habernos comprendido tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y se en el corazón de mis hermanos. Maravilloso Dios, bendiga, Señor, en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan. Maravilloso, no lo dejes, no lo desamparas, entregamos nuestras vidas en tus manos, y tú seas el que nos provee, el que nos fortalece y el que nos bendice. Maravilloso Dios, creemos y sabemos que tú eres el Dios el que volverá por su iglesia preparada, sin mancha ni arrugas. Maravilloso Dios, y lo creemos en el nombre de Jesús poderoso.